El video que estás a punto de ver contiene vocabulario explícito y altisonante, así como extensas explicaciones sobre temas no aptos para menores. Se recomienda discreción. Hola, bienvenidos nuevamente a un episodio más de En Terapia con el Doctor Culero. Ya sé que siempre empiezo diciendo que estoy muy feliz. Hoy estoy feliz, sí, pero en realidad hoy me tengo que poner serio. Porque el tema de hoy es un tema que particularmente nos atañe a todos. Hoy vamos a hablar de algo que todos llevamos dentro, pero que en la mayor parte del tiempo todos lo negamos. Cuando alguien viene a terapia siempre lo niega. Yo ya resolví las cosas en mi infancia. Vengo a ver mi presente. Pero resulta que pues el presente tiene mucho que ver con lo que resolviste o no resolviste correctamente en tu infancia. Entonces, claramente puede haber algo que no esté bien corregido. Y entonces, de eso es de las cosas que vamos a hablar, de las heridas de la infancia. Esas huellas o marcas invisibles que si no sanamos, siguen resonando en nuestra vida adulta, en nuestras relaciones y en nuestra manera de tratarnos a nosotros mismos. Por eso son tan importantes, aunque ya estén tan quemadas esas heridas. Vamos a desmitificarlas e intentar ponerlas de una mejor manera. Acuérdense que ese es el objetivo de la terapia con el doctor Culero. Desmitificar todo eso que por el momento no está tan bien y resulta que nos saca de una realidad que tenemos que atender para estar bien nosotros. Al principio, la primera parte de este episodio, me voy a permitir unos minutos ser tantito técnico. ¿Por qué? Porque se necesita poner esta parte técnica en la mesa. ¿Cómo nació? ¿Sí? Digamos que la definición de lo que vamos a hablar, eh, para intentar encontrar un aspecto más claro en nosotros y poder avanzar de una mejor manera ante un tema tan delicado como este. ¿Ok? Empecemos con la definición, porque la definición es estúpidamente sencilla y me encantaría que el problema fuera exactamente igual de sencillo, pero no lo es. La definición nos dice que es la experiencia dolorosa emocional que se vive en la niñez y que deja una huella psicológica. Así. Esa es toda la definición. Así de claro, sencillo, chiquito, como lo queramos apuntar, ¿no? Pero no es tan sencillo. Porque la importancia que hay aquí del vínculo con los padres, con los cuidadores, en el desarrollo emocional, es bien importante. Porque absorbemos cosas, porque hoy sabemos que los niños son unas esponjas. Nosotros fuimos niños y fuimos esponjas. Y aprendimos lo que vimos de nuestros padres, de nuestros abuelos, de nuestros cuidadores. No importa quién haya sido. Cómo nos trataron, cómo nos vieron, cómo funcionamos con ellos. Entonces, aquí hay unos ejemplos de aquellas cosas que, que pudieron generar una herida de este tipo. Ok,
Por ejemplo, en ejemplos está la falta de afecto. No sentí que me amaban. Están las críticas constantes. ¿Por qué no eres como tu hermano? ¿Por qué no eres como tu hermana? ¿Por qué no te pareces a tus primos? Mira a ellos. ¿Por qué no eres como yo? Yo a tu edad era súper educado, súper bien portado, sacaba unas grandes calificaciones, era deportista, hacía, deshacía, vivía. Todo esto, que parece una plática, también se convierte en una crítica constante. Y ahí está otra vez el chingale la pata al cojo. Porque como padres a veces creemos que lo estamos haciendo por su bien y le estamos jodiendo la existencia. El abandono físico o emocional. Me dejaron fuera, no me veían, no me visualizaban, no estaban, por lo que fuera. Y el emocional es igual, o sea, llegaban tan cansados que no podían conectar conmigo, con mi historia, con lo que yo quería hablar, con lo que yo quería expresar, sentir, ver, saber. Nuevamente, chingale la pata al cojo. Las exigencias imposibles. ¿Cómo que no puedes? Claro que lo tienes que lograr. Tú dices que no puedes y por eso no lo haces. O quizás porque eres un vago, un flojo, un esto. Exigencias imposibles. Porque aparte, dentro de eso de repente he descubierto un chingo de mentiras. Yo a tu edad ya hacía y deshacía y ya ponía y ya. Espérenme, y yo me he oído hacerlo, ¿eh? Y chingas. En eso reacciono, porque pues, al final soy igual de humano que cualquiera, ¿eh? Reacciono, me doy cuenta, me veo y digo, muérdete la lengua, cabrón. Y regresa y o discúlpate o explícalo o corrígelo el error que acabas de cometer. Y si todavía estás ahí, en este momento lo tienes que corregir. Hijo de su... Suena bien, cabrón. Suena fácil. Pero enfrentarnos a nosotros mismos no es fácil. Nos hace caca. ¿Por qué? Porque nos enseñaron que siempre tendríamos que tener la razón, más como padres. Porque esta es una enseñanza que ha venido atravesando a través del tiempo, pero que no es una realidad. Es algo que creamos y creímos. Pero bueno, voy a seguir con el tema porque sí es cierto, todo esto cuenta, es parte del tema, pero me gustaría ahondar en sí las 5 heridas que son, a ver, esta es, me voy a inspirar directamente en Lise Bourbeau y, y sí, en otros enfoques definitivamente, pero Lise hace una lista de 5 heridas de la infancia. Ya en otros estudiosos han metido algunas más, son interesantes, son reales, ¿sí? Son muy de época también, podría decir que también tienen que ver con que son muy de época, y entonces sí, todo está basado en estas generales, pero también a veces ya en terapia clínica y en análisis clínico y con un buen terapeuta podrán encontrar que de repente les mencionan otras. Es porque sí, sí hay otras. Entonces, crean también en lo que les están diciendo y observen la lógica de lo que les está diciendo su terapeuta. La terapia tiene que tener un chorro de lógica. ¿Sí? Entonces, de acuerdo a Liz, existen estas 5 heridas, pero voy a ir herida, ¿sí?
¿Y en dónde la encontramos? Herida del rechazo. Por supuesto, la encontramos en adultos que tienen miedo al abandono y dificultad para confiar. ¿Cuántas veces han visto una persona así? Gente que tiene miedo al abandono y dificultad para confiar. Ahora me voy a la herida de abandono, que contiene chingos de dependencia emocional, que ya lo vimos por ahí del episodio 3, que por cierto, para más adelante, alguien me hizo un cuestionamiento y me metió un gol, creo que es para el episodio 24, vamos a tener la codependencia emocional. Y me van a decir, pero ya hablaste de la dependencia emocional. Sí, pero dependencia y codependencia son dos cosas bien diferentes. Bien diferentes. Entonces vamos a hacer un capítulo específico de la codependencia. Ahí se los dejo de tarea. Pero bueno, en la herida de abandono, la dependencia emocional, ¿sí? Está muy ligada al miedo a estar solo. ¿Cuánta gente conocemos que pasa de una relación a otra, pero tiene que ya estar pisando la que sigue? Si no, no pasa. No se queda solo. Aunque ya sabe que está destruida su relación, que ya no hay manera de salvarla y así, empieza estando todavía en la otra. Entonces hace mucho daño. Porque se siente incómodo consigo mismo, porque no le está funcionando lo que está pensando como quiere llevar la terapia. Digo la terapia, la relación. Y entonces ahí vaya terapia. Por eso ahí vaya terapia para que pueda separar estas dos cosas. ¿Sí? Y su miedo a estar solo desaparezca. Y aprende a estar consigo mismo, porque no es lo mismo disfrutar de estar solo que aprender a estar solo. Tú disfrutas estar solo en tu casa, tranquilo, leyendo un libro, viendo una serie, viendo una peli, cocinando. Pum, 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 yo estoy solo y sé estar solo. No. Es saber que en este momento no hay ninguna relación en mi vida de la cual yo dependa. Ojo, ojito. Herida de humillación. La herida de humillación está rodeada de baja autoestima. Muy cañón. Muy cañón. O sea, los niveles de autoestima se van al piso. Y por lo mismo, empiezo a ponerme una autoexigencia excesiva. Tanto a mí para no volver a ser humillado. Para que no me vuelvan a maltratar, para que no me vuelvan a ver mal, para que no vuelvan a dudar de mí, para que no me chinguen. Luego está la herida de la traición. Y aunque en esta mucha gente se pregunta cómo la herida de la traición puede venir de la infancia, es bien difícil que te traicionen. No, es bien fácil. Al rato entramos en eso. Pero la herida de la traición, ¿sí? Me genera problemas de confianza infinitos. Y por eso existen un montón de gente desconfiada. O sea, que sí existe mucho la herida de la traición. Y entonces, ahí lo van a notar bien padre, es una persona que tiene que tener el control total de sus relaciones. Y no nomás las de pareja, ¿eh? Todas sus relaciones de amistad, así. Entonces, una herida de traición se refleja en la típica persona que quiere controlar con quién te juntas, cuándo te juntas, cómo te juntas, si te pones, si no te pones, si vas con alguien, si no vas con alguien, si conoces, si no conoces, ¡pum! Y termina formando parte de la traición. Pero eso llegamos en otro momento. Entonces se autolastima todo el tiempo, es circular. Pero bueno, herida de injusticia. Esta herida también pudiéramos decir que es difícil encontrarla en un niño
porque no nos parece como el impacto, pero al rato igual las descubrimos. Aquí lo que vamos a encontrar en la herida de la injusticia, ya en el adulto, vamos a encontrar perfeccionismo, vamos a encontrar rigidez, por favor, chingos de rigidez. O sea, bueno, ahorita lo explico con más, eh, más claramente. Pero por último vamos a encontrar la dificultad para reconocer errores. Hijo, es que esta la quiero desmenuzar porque hay tanto. Y te lo encuentras en todos lados. Aquel que creyó que sus papás eran injustos con él porque le dieron más a sus hermanos. Y que volteas y ves y dices, güey, no le dieron más a tus hermanos. Pero para él sí. Por sus huevos le dieron más a sus hermanos. Y se fija en pendejadas súper chiquitas. Me acabo de ver un caso hace unos días de una pero jalada que era, o sea, un asunto, pues, que no había otra manera. O sea, más que la manera fue que se lo pusieran a él. ¿Verdad? La diferencia era en una cantidad grande, que a uno le dieron 100, a otro 100 y a otro 101, por ponerles un ejemplo. ¿Sí? O 33, 33 y 34. Pero es que a mí no me dieron el 34. Dices, pobrecito, estás enfermo. Creíste que la injusticia vivió en tu vida todo el tiempo y él has venido arrastrando la injusticia desde el día cero. Y entonces estás jodido, bien jodido. Ojalá y encuentres la justicia pronto. Pero si eres de esas personas, sigues creyendo que todo el mundo te chinga. Y los lleva a tener un nivel de encierro y un nivel de inseguridad y una dificultad para aceptar sus propios errores, porque ellos se sienten perfectos y que en su perfección, por eso fue injusto, porque él o ella eran perfectos. Aguas. Pero bueno, me gustaría poner algunos ejemplos prácticos de cómo se manifiesta en la vida diaria, antes de pasar a lo que llamamos el eco en la vida adulta. Y como ejemplos, si habláramos primero de la herida de rechazo, ¿sí? Y que tengo miedo al abandono, es la típica persona que se deja atropellar para que no se vaya. No me importa si hablas mal de mí, no me importa si esto, no me importa si esto otro, pero por favor, no me dejes. Una típica herida. ¿Sí? Eh, quiero ideas o ejemplos demasiado sencillos. Por ejemplo, esta persona que tiene miedo al rechazo es celoso o celosa. ¿Sí? Entonces, bueno, les voy a poner una más fácil, pero facilísima. Mi amor, ¿qué vestido se me ve mejor? El rojo. Ay, tú me lo dices por no batallar, por no hacerme caso, por no esto, por... A mí me gusta más cómo se te ve el rojo. Se te ve espectacular. Ya no sabes cómo contestar. Saben que yo aprendí en alguna de mis relaciones a voltear a decir, ¿cuál se me ve mejor? Con el que te sientas más a gusto y dejes de estar chingando. Imagínense el nivel de hartazgo que tenía esta persona en una relación muy corta aparte. Cuando era otra persona, todavía no había ido a terapia. Ya cuando fui a terapia dije, bueno, voy a aprender a respetar sus heridas, pero no había ido hace muchos años. Era un chamaquito. Luego uno aprende y pues, se mejora uno un poquito y deja de ser tan culero. Pero ya saben que culero es mi naturaleza. Ok, herida de abandono. Existe, por supuesto, dependencia emocional.
Necesito que me digas que me quieres. Necesito que todo el tiempo me hables bonito. Necesito que por favor hagas que las cosas me lleguen. Güey, a lo mejor mi lenguaje del amor no es hablar, pero tú quieres a huevo que te lo diga. Y yo te lo demuestro de otra manera, o sea, a veces con acciones, con respeto, con lo que ustedes quieran. Y lo acomodan en los lenguajes del amor. Esta misma herida, la de abandono, tiene miedo a estar solo, pero estar solo sin pareja. ¿Sí? Digamos que en el caso de las heridas, es el que más miedo le tiene a quedarse sin una relación. Por eso hablaba de estos que se traslapan una relación con otra, o que ya tienen listo el donde van a poner el siguiente pie. O sea, no tiene que ver con si en la vida real o en el momento mágico están poniéndole el cuerno. No se piensen en eso, vale madre. O sea, ya no está en otra relación, pero se queda ahí mientras se encuentra la que sigue. Porque no quiere fallar, porque no quiere sentirse mal, por lo que se le hincha un huevo o un ovario. Pero bueno, la herida de la humillación. Hijo, la baja autoestima, ¿no? La baja autoestima la vemos cabrón en esta herida. Y al mismo tiempo la autoexigencia excesiva. Entonces, es una persona que se quiere tan poco que se voltea a ver y se juzga todo el tiempo. Nunca le gusta cómo hizo las cosas, ni siquiera hablemos de alguien más, o sea, con ellos mismos son culeros. O sea, su baja autoestima los hace verse feos, o sea, in- imposibles de ser vistos con amor. Y me van a decir, oye, ¿y cómo llega la humillación a una herida? ¿De dónde viene? Del papá que dice que nunca vas a llegar a ser como él. Del papá que... Alguien un día me dijo, es que el papá que ofende. Le digo, no, a ver, espérense, es que esa es una forma de cómo llevarse. Inclusive que aunque las ofensas sean un poco fuertes, no nos vayamos por ahí, porque la humillación está en cosas más chiquitas, en el no reconocimiento. La humillación está en el ataque. Les voy a hablar de una que, que en nuestra actualidad es bien fuerte y que tiene mucho peso. No en nuestra actualidad, tiene mucho tiempo, pero creo que desde mi generación para adelante ha tenido muchísimo peso. Y es de peso. ¿Qué gordita te ves? ¿No crees que deberías de comer menos? No. O sea, para tambos de 200 litros no hacen ese vestido. Pareces un tamal mal amarrado. Yo creo que te voy a llevar a que hagas dieta. Y así podría seguir. Con muchas, muchas. Hablando de ese tema, hay maneras muy fáciles de humillar y de lastimar a la gente que está cerca de nosotros. Muchas formas. La gente no es la talla que usa. Tengamos cuidado con no lastimar, sobre todo a nuestros hijos, con temas de obesidad, con temas de inclusive de inteligencia.
nunca vas a poder ser como. La traducción aquí adentro es espantosa. ¿Por qué no eres tan estudioso como tu hermano, tu hermana, tu amigo, tu primo, tu tío? Hay familias completas, familias, o sea, no estoy hablando de jaladas, familias que luchan, que compiten entre ellos todo el tiempo a ver quién es el más excelente. Esas competencias son súper dañinas, hacen mucho daño, lastiman mucho. Aguas, porque ahí viene la humillación implícita y no nos damos cuenta. Pero se genera una herida de humillación. Y así podría citar un montón de cosas, ¿no creen? Que baja esta herida de humillación es porque se baja la autoestima, la persona se siente ofendida, se siente atacada, se siente menos, y entonces empiezan a avanzar todas estas cosas una y otra vez, y otra vez, y otra vez, y otra vez, hasta que se jode el asunto. Así que vamos. Herida de traición, donde la persona tiene problemas de confianza, empieza con las mentiras. Me ha tocado ver aquí en terapia muchas veces que el padre afectado viene y habla y dice, no mames, es que mi ex esposa o mi ex esposo le dice a mis hijos que soy una puta, que soy un pendejo, que soy un pobre, que soy un culero, que la golpeé, que, o sea, pero mentiras. Y en los divorcios pasa mucho eso cuando no se hacen bien. La gente se lastima diciendo cosas que el otro hizo o no hizo, o que hizo de una manera pero se aumentan. Digo, cuando son verdad, pues ni modo. No, no, ahí sí, pues chingate. Lo hiciste, ¿no, cabrón? Le pusiste la mano encima, tuviste violencia económica, hiciste esto, ok. Fuiste una mujer desleal, culera, cabrona, así. Si lo hiciste, pues, sorry. Hay manera de arreglarlo, ¿eh? Ahí ya se chingó. Estúpida. Pero cuando no lo hiciste, resulta que entonces le llenan la cabeza de cosas a los niños. Porque aparte son bien crueles y le empiezan a decir cosas del otro papá o mamá. Desde afuera, desde muy chiquitos, desde una manera, eh, tu mamá se acostaba cuando iba el albañil y cuando iba el este y cuando iba el otro. Por eso, pendejo, pues estás haciéndole daño a tu hijo. Inclusive si fuera cierto, ¿eh? Por favor, guárdatelo, güey. Le vas a hacer un daño. Porque la herida de traición va a venir por parte de la mamá porque si era bien activa. ¿Sí? O la herida de traición va a ser porque tú le estás diciendo una mentira y lo traicionaste. Y aquí viene el punto. La caca sale a flote. Literal. La caca siempre sale a flote. Y aquí es un lugar donde queremos tomar toda la mierda, ponerla en un pañal, porque se acuerdan que doctor culero es doctor pañal, ponerla en un lugar y tirarla a la basura. No queremos mierda. Pues no digas mierda porque generas una herida de traición. No hagas sentir mal a tu hijo, creyendo que es cierto que su mamá o su papá son una basura. Nunca me dio dinero, nunca hizo, nunca esto, nunca lo otro. Casos de nunca me ha dado dinero. Y que no nomás le dicen al hijo, le dicen a sus papás y luego le digo, pues, más, mándales los recibos donde te descontaban, puñetas. Bellas copias, ahora son electrónicos, güey. Se los mandas por correo. Le dices, nomás para que la señora no diga sí. Y aquí está donde se deposita en esta cuenta. Desde el día 1. O aquí están todas las fichas de depósito que yo hice, pero las reales. Porque tengo otros papás que dicen, no, yo sí deposité, y sí fui al Oxxo y le deposité 300 pesos. No mames, güey, no se compra una maruchan, cabrón, con 300 pesos. Porque ni los albañiles, ni los que he visto que pagan pensión, pagan como
unos que sí tienen posibilidades y que no la sufren tanto como esos cabrones que trabajan un chingo de sol a sol y que de todos modos van y reparten su lanita, poca o mucha, pero la que tienen, la realidad, lo que realmente son. Aguas, porque todo eso genera herida de traición. Porque los hijos crecen, dejan de ser fáciles de manipular o engañar y descubren que eres una basura que les ha mentido siempre. Aguas. La herida de la injusticia. Pues la herida de la injusticia, les digo como de este vato que pensaba que es que a mí no me dieron puede ser creada o no, pero también hay gente que con la que se fue injusto, o sea, nomás a los hijos varones les doy, a las hijas mujeres no. ¿Por qué? Porque ellas no merecen que venga otro güey, que se parta la madre y les dé a tus hijas, güey. Digo, tu pedo a quién le das lo tuyo, es tu decisión, pero sí genera una herida, porque sienten que no les dieron, que no las tomaron en cuenta, que no les dieron permiso. Las mujeres no estudian. Tú vete a estudiar un MMC, ve a aprender mientras me caso. Ve a aprender cocina, ve a aprender esto para que te mantenga otro pendejo. ¿Por qué? Eso ya no existe, cabrón. Eso ya es algo que ya cambió, que ya no va por ahí. Perdón, está dando una comodita que la voy con el pie. Sorry. En la emoción. Pero bueno, entonces, no seas injusto. Hay quien te dice, a ver, ¿se puede ser justo? No, tampoco se puede ser 100% justo. Pero si tú tienes esa herida porque crees que tu papá fue injusto, porque tu mamá fue injusta, porque tu jefe es injusto, porque tu maestra era injusta, porque a veces no nomás son los papás, también una figura de autoridad o de posicionamiento también es una maestra, ¿eh? Aguas, maestros. Ustedes también tienen que ver con esto. No se quiten de la línea. Y entonces, aquí es donde tendríamos que ver que existen muchos ejemplos, pero que existe, pues, en la vida adulta un eco que nos pega y que tenemos que saber cuánto influye en nuestras relaciones de pareja, en nuestras amistades, en el trabajo y en la manera de tratarnos. Es bien importante que nos cuidemos. Es bien importante que aceptemos que estas heridas pueden llegar y que si no las sano, voy a destruir el resto de mi vida. Lo que sigue después. Aguas. Tu vida vale un chingo. No la cagues. No te la quites. No te lastimes. Ok. Existen frases comunes que delatan estas heridas. Y un chingo. Voy a agarrar tantitas, dos, tres, porque tiempo limitado. Si no se ocurre. Si me dejo querer, seguro me van a fallar. Chingas. ¿A qué creen que le tiene miedo la persona que dice eso? Pues seguramente a que lo rechacen, a que lo abandonen, a que lo humillen y a que lo traicionen. 4 heridas en una frase, cabrón. Chíngale la pata al cojo. Tengo que demostrar mi valor siempre. ¿Qué heridas tiene esa frase? Pues tiene miedo a ser rechazado, tiene miedo a volver a ser humillado porque su baja autoestima, entonces tengo que mostrar mi valor.
Está luchando consigo mismo. Tiene problemas de confianza, porque no confía en lo que es y en lo que está haciendo, en cómo lo está haciendo. Entonces, herida de traición. Pero también cree que el mundo es injusto y que él tiene que ser el mejor y mostrarlo siempre. Otra vez, 4 de 5. En una pinche frasecita. Tengo que demostrar mi valor siempre. Vamos a la siguiente frase. No soy suficiente. Esta me duele un chingo, pero lo he oído tantas veces. Rechazo, abandono, humillación, traición e injusticia. 5 de 5, cabrón. En una frase de 3 palabras, no soy suficiente. No manches. Es triste, porque estas frases me las ha dicho gente que vale un chingo. Gente chingona, inteligente, gente con un chorro de gracia, con inclusive belleza, porque aparte se dicen feas, pero resulta que dices, oye, es una mujer muy guapa, o sea, porque fea, tu marido está que se vuelve loco, tu novio o lo que sea, ¿por qué tú te sigues diciendo fea si tienes gente que le encantas? Pero no solo eso, soy una pendeja, no puedo valerme por mí misma, no puedo ser, y luego de repente empezamos a luchar y empezar a conocer cuáles son las cosas que saben hacer y ¡pum! Descubrimos que son autosuficientes. Muérdete la lengua, culé. Fuerte. Hijo, todo esto, lo más triste, es que estas heridas, el eco más importante que generan en la vida no es que suceda una vez hacernos daño, ser dependientes o ser codependientes o ser gente con baja autoestima, gente que no se respeta, no se valora, no se cuida, no se quiere. Lo peor de eso es que nos lleva a caer en la repetición de patrones. Y repiten una y otra pinche vez el mismo patrón. Buscan inconscientemente lo conocido porque creen que lo pueden manejar, pero lo buscan incluso si duele. ¡Ay, güey! Por eso hay que reconocer nuestras heridas. Y les voy a dar algunas claves para reconocer nuestras heridas. Ya saben que aquí siempre la idea es, sí, mostrar el pedo que está mal, explicar cómo sí está bien, o sea, cómo sí trabajarlo o que sí se puede hacer para que esté bien, y cómo mejorar para no caer en estas cosas que al final son malas. Primero las claves son observar reacciones desproporcionadas de la persona o mías. Si yo estoy teniendo una reacción desproporcionada, hay algo que viene de mi historia. Y luego a veces me dicen, sí, es que el otro güey me trató mal y la chingada y me pegó y me hizo y tra. Pero luego, no, a ver, dale más para atrás. Bueno, es que el otro güey hacía menos con esto. Y el otro güey, hasta que llegamos al güey que era su papá o al güey que era su mamá.
o al güey que era su maestro, o al güey que era su abuelo, su tío. Y llegamos a las heridas de la infancia. Siempre. El problema es que mucha gente cuando le das la explicación del de atrás, ahí se queda. No, hay que ir hasta el fondo. Hay que llegar hasta lo más profundo de aquello que te está afectando, por favor. También hay que identificar creencias limitantes recurrentes. Cosas que no me permiten avanzar, no me permiten crecer, no me permiten ser, no me permiten decir las cosas bien, hacer las cosas bien, vivir las cosas bien. Entonces, tengo que tener cuidado con toda esa mierda, porque me hace daño. Entonces, cuidado, identificar creencias limitantes recurrentes. Ven, acabo de darme un plus y decir, necesito hacer también cuáles son las creencias limitantes, cómo nacen y cómo funcionan. ¿Sí? Digo, nacen a través de muchas veces de las heridas. Hay otras formas, pero la mayor parte son a través de las heridas. Entonces voy a ver cómo hago para acomodar un capítulo donde hablemos de las creencias limitantes. Y si no hago un mini capítulo que se los pongo en los shorts. Los shorts nada más están en YouTube. Eh, la verdad es que porque todavía no sé cómo ponerlos en los otros. Bueno, en YouTube y en TikTok. ¿Sí? Ahí sí los pongo, los shorts. Entonces puedo hacer un short de creencias limitantes y ponerlo ahí y se lo subo ya sea en Facebook, en Instagram, también para que lo tengan como un reel. Y lo pongo también en YouTube. En los otros especiales para podcast no he encontrado la manera, discúlpenme, pero soy bien perplejo. Ok, seguimos. La siguiente clave es revisar la manera en que nos hablamos internamente. ¿Cómo me habla la loca de la casa? Esa culera que está ahí arriba, el ego, voz en off, como le quieran decir, algunos le dicen conciencia. Yo creo que si fuera consciente sería otra cosa, pero bueno. Okay. Esta loca de la casa es bien dañina. De repente nos empieza a cuestionar, a lastimar, a limitar. Cuando empiezo a escuchar eso, ¿sí? Y veo cómo me habla, tengo que aprender a callarla. Después les digo también en uno, ya lo he dicho varias veces, algunas herramientas para callar la voz off, la voz ego, como le quieran decir. Pero lo más importante es que además de aprender a callarla, hay que ver qué nos está diciendo para encontrar dónde está la base que está utilizando mi voz en off para llegar probablemente no en el consciente, sino en el subconsciente o en el inconsciente, ¿sí? A ver qué hay guardado ahí, que no lo veo claramente, no me quiero acordar, es que yo no me acuerdo de mi infancia. No, no te quieres acordar, sí te puedes acordar. Si quisieras, si le trabajas, si haces la chamba, si haces terapia, vas a ver que te acuerdas, corriges, tiras la mierda a la basura y te quedas con lo bueno. Y entonces todo se empieza a volver más consciente. Yo les digo que es como el agua. ¿Sí? Cuando me meto en una presa, ¿sí? La agarro el agua así, la pongo así en mis manos y se ve clara, perfecta, hasta me la puedo tomar. Si me voy, me hundo y empiezo a hundirme, entre más me hundo se empieza a ver verde, 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 oscuro, oscuro, hasta que llega a ser negro. Bueno, así es nuestro pensamiento, o sea, nuestros pensamientos, bueno, nuestro cerebro tiene estas partes que nos lleva de consciente a subconsciente, inconsciente, o sea, y se va oscureciendo. Entonces, cuando llega allá está la información, pero pues la agarra y la agarra a la mejor revuelta con mierda de otra cosa y con malinterpretaciones y con ideas y con cosas que me metí. Y aparte ahí guarda otras cosas. Esta voz en off. Entonces, aguas con esa. Y dentro de eso, yo les haría una invitación a la autoobservación sin juicio. No es, no es estas claves de puntos que hay que analizar, no. La autoobservación sin juicio es realmente sentarme a entender quién soy, qué he hecho, cómo he cambiado, cómo he crecido, qué sí tengo de bueno, qué sí tengo de malo, ¿sí? Pero en voz alta.
para que no nos quedemos solo en lo consciente y no vayamos a lo que está medio turbio. Entonces, ya les dije que quien quiera le doy una explicación de cómo ir y cómo llegar a estas... ok, no es cierto. Lo que vamos a hacer es, va a haber un capítulo de la vida en el espejo. Cómo hablar conmigo mismo ante una cámara, ante un espejo, eh, para verme claramente, ¿sí? Ustedes de repente dicen, oye, ¿por qué de repente parece que no me estás viendo? Es que estoy viendo las tres cámaras al mismo tiempo, entonces me hago bolas. ¿Sí? No es que me haga bolas, es que unas son para una cosa, que un formato, porque me dijeron que tengo que poner unas cosas en un formato, otras cosas en otro formato, y ver cómo darle, sí, pero bueno, estoy aprendiendo, muchachos, disculpen. Resulta que hay que hacer uno de cómo hablarnos para lograr tener una autoobservación sin juicio. ¿Sí? También lo voy a trabajar y les prometo que por ahí del 25, capítulo 25, 26 o 27 ya van a estar estos, porque ya tenemos ahorita hasta el 24, o sea, preparados, todavía no se han producido, pero hay que prepararlos, estudiarlos, analizarlos para poder darles un buen jale, si no me van a reclamar. Pero bueno, ahí vamos a eso. Resulta que después de esto, me gustaría hablar, antes de despedirnos, de los caminos de sanación. Porque el punto es cómo voy a sanar. ¿Qué hago, cabrón? Y entonces, en algunas veces, el otro día alguien me dijo, oye, es que en un capítulo y en otro casi pareció repetitivo el camino de sanación. O qué hacer para estar bien. Pues, güey, es que es casi lo mismo, cabrón. No es tan difícil. Más que para sanar esto, también vas a sanar lo otro. O sea, cuando haces este camino, vas a sanar muchas cosas. Porque, por ejemplo, ahorita diríamos, bueno, es que voy a sanar mis heridas. Sí, vas a sanar tus heridas, pero al mismo tiempo vas a sanar lo que provoca que caigas en relaciones tóxicas. O por qué siempre termino con un puto narcisista, una pinche manipuladora, o así, o sea, porque así hablan, ¿no? O sea, no importa el trastorno o el posicionamiento o el condicionamiento que tenga una persona, si es malo para ti y estás cayendo en eso, pues bueno, lo vas a sanar si todo avanzas bajo un camino muy parecido. Este también es parecido. ¿Sí? Y entonces, repetiré. Primero, terapia individual o grupal. Y, uy, mano, sí, espérate, hoy incluiste el grupal. Ok, es que las heridas de la infancia, resulta que a veces en un entorno familiar, yo tengo tres hermanos, o sea, yo tengo dos hermanos, somos tres en total. Si tuviéramos una herida, heridas de la infancia comunes, podemos ir con una persona, porque hablándolo entre los tres, recordando nuestras infancias al mismo tiempo, putz, amadas. O sea, chingada, vamos a llegar a una profundidad que ni siquiera nos esperábamos. Porque sí vimos, y sí vimos lo que le sintió el otro, y sí vimos lo que sintió el otro. Y entonces, se puede. Yo le he hecho, no. Porque no sé, o sea, yo no puedo tratar a mis hermanos. Entonces, pues no puedo decir que mis hermanos tienen tal herida. Porque no me gustaría tampoco, o sea, bueno, salvo que ellos me lo preguntaran. Pero entonces podemos decir, oye, yo tú estas, sí, nos sentamos y hacemos. No es fácil, pero es posible. Inclusive a veces entra una mamá o un papá porque tienen detectado que el proceso tóxico estaba en el otro padre, el otro cónyuge. Y chingas. Ahí nos vamos a dar cuenta. ¿Ok? Entonces, hasta ahí estamos. Resulta que también hay que hacer una reparación interna. Que esto no venía en los otros. Y me van a decir que es una reparación interna. Pues si me faltó amor, darme el amor que no me dieron. Si me faltó confianza, sentir que confío en mí lo suficiente, pero tengo que trabajar para eso, no está fácil. Y así cada una de las cosas que sentí, proveérmela yo.
proveerme de ese núcleo, inclusive estar con la pareja correcta que sí me ayude a sentir bonito esas cosas. No es su obligación, no le tengo que, no, para que estés conmigo, tu obligación es esta. No. Tu obligación es encontrar a alguien que te haga sentir bonito, que te haga eh, estar cómodo, para que tú también puedas estar cómodo con esa persona. Pero esa es tu obligación. Y si es tu obligación, entonces tienes que repararte internamente. La terapia ayuda un chingo, pero si no lo quieres hacer, oír podcast, leer, aprender, te va a ayudar. Busca nomás que sean buenos podcasts. Nomás eso te va a dar. No porque yo te esté diciendo que el mío es la mera neta. No. No te estoy diciendo que solo el mío es la mera neta. Hay muchos, me encantan muchos que sí estudian, que sí le ponen atención, que sí. Y algunos que traen grandes invitados. Ya me dijeron que ya tengo que empezar a invitar. Estoy batallando ahí porque traigo un proceso mental y un proceso técnico que todavía no logro resolver. Pero, por ejemplo, un paciente en Estados Unidos me dijo, oye, ¿y por qué no me invitas a mí, pero yo solo en llamada, tal vez con la voz distorsionada? Oye, güey, ok, en llamada y con la voz distorsionada, pero para que hablemos de todo de mí. O sea, como si estuviéramos en terapia, pero ya como más resumido, para que la gente vea de lo que enfrentamos, la gente que va a terapia. Y me encantó la idea. Porque aparte, pues unos se enfrentan a una cosa, otros otra, poder invitar a mucha gente a lo mejor en este concepto de que estén, o sea, yo me voy a estar viendo, ellos no se van a estar viendo, pero se van a estar escuchando. Me pareció genial. Entonces, lo ando preparando. Inclusive esta persona no he vuelto a contactarlo para decirle, ya voy, ahí estoy trabajando en eso. Mi estimado, agradezco mucho el comentario porque me pareció padrísimo. Y por otro lado, probablemente invitar especialistas, entonces decir, 2 episodios en el mes, que sean de temas específicos, un episodio donde invitemos a un tema específico, pero para darle mayor relevancia, traer a un especialista, y uno al mes donde invitemos a un paciente, en esa santa. Ay, perdón, ya me desvié, pero pues es que lo quería platicar. Pero bueno, ok, ya que hicimos esta reparación que tiene que ver con muchas cosas, pero sobre todo con trabajar en ti, la escritura terapéutica. Ok, voy a seguir repitiendo que es muy buena. ¿Sí? Que después de que ya lo escribiste, hay técnicas para sacarlo y para hacerlo más fuerte. Sí, esas, quien ya haya hecho su escritura terapéutica donde analiza el punto, me la puede mandar, la veo y le digo cómo tiene que hacer el ejercicio para sacar más. ¿Sí? O sea, para que su enfoque le dé mucho más profundidad y fuerza y lo haga en su casa, en su espacio, de la manera más sana. ¿Sí? Ok. La meditación eh, entra, o la atención plena, le dicen algunos. Es para reconocer nuestras emociones. Si yo estoy sintiendo algo, un dolor, una incomodidad, alguna emoción digo, si siento felicidad, qué bonito. Digo, a veces también hay que identificar de dónde viene para pues, producirlo más, pero sobre todo hablando de lo que nos hace daño. Y lo que nos hace daño, entonces tenemos que trabajarlo un poquito más y darle un poquito más de enfoque y echarle un poquito más de ganas para que en ese momento podamos ver las cosas de manera más clara. ¿Sí? Entonces, es meterme en mis pensamientos, pero si veo que está entrando la voz en off, entonces empiezo a hablar. Es casi imperceptible. Y no pasa nada si es imperceptible porque tú lo estás percibiendo, pero no estamos dejando que entre la voz en off. Aguas. Y por último, y no menos importante, es la red de apoyo. La red de apoyo siempre es sana. Amigos, pareja, comunidad. Hay quien lo ve en la iglesia, hay quien lo ve en la comunidad, hay quien lo ve con los amigos, hay quien...
Hay mucho tipo de comunidades. El deporte es una comunidad, porque es un deporte, también el deporte es un lugar donde nos hablamos, donde nos despejamos de estas cosas, de estos dolores, pero también hay que ponerlo en la mesa, entonces hacerlo como un elemento adicional. Eh, pero quiero poner una nota muy clara. Las heridas de la infancia y casi todo proceso terapéutico que necesiten hacer para sanar sus emociones, para sanar su salud mental en general, mental, emocional, requiere paciencia, tiempo, calma. Porque esto no jala de la noche a la mañana. ¿Sí? Sanar es un proceso, no un evento. Que les quede bien claro, es un proceso, no un evento, o sea, no pasa en una sesión. En una sesión te puede caer un 20, otro, esto, lo otro, pero la acumulación hace que cambies y que mejores. Así que aguas, no olviden que es un proceso. Me gustaría terminar diciendo o recordando que nuestras heridas de la infancia no nos definen. Definitivamente no nos definen. Pero sí, si las dejamos ahí sin sanar, pueden establecer patrones de la vida que llevamos de adultos. Entonces, aguas. No dejes que las heridas de tu infancia dicten tu adultez. Aguas. Como reflexión, me gustaría ponerlo en una frase, ya saben también. Ya. Ahora sí que ya se las sábanas. Y aquí es donde podríamos decir que la infancia, perdón, la infancia dejó huellas. Pero en la adultez tenemos la oportunidad de decidir qué hacer con ellas. Repetirlas o transformarlas en caminos de sanación. Piénsalo y vive. Me gustaría invitarlos a reflexionar qué eco de tu infancia resuena en tu presente y hacer que resuene para bien o solo quedarte con aquellos que resuenen para bien y no hacerte daño. Y además, me gustaría preguntarte o que te preguntaras, ¿qué estás dispuesto a sanar? Es una pregunta muy, muy profunda, aunque es muy chiquita. Así que piénsala bien. Decídelo claramente. ¿Qué es lo que quieres o qué estás dispuesto a sanar? Definitivamente les agradezco por escucharme, por atender este episodio y los demás. Me encantan sus comentarios, me encantan sus likes, porque significa que lo que estamos haciendo está bien y lo queremos seguir haciendo. Queremos seguirnos sintiendo motivados porque sí les estamos ayudando a hacer esto. Los invitamos a que nos sigan en las diferentes redes sociales, en CAPB591 en Instagram, en Sana Tu Ser en Instagram, en Doctor Culero en TikTok, en Carlos de la Peña en Facebook, en Sana Tu Ser en Facebook, donde nos quieran seguir. En todos ponemos todo. Inclusive alguien me decía que por qué no cambiaba unos nombres a que se quedara como Doctor Culero. Ya lo que hicimos fue conjuntarlos, porque Sana Tu Ser tiene otra funcionalidad un poco más amplia que solo el espacio del Doctor Culero.
Por eso nos pueden ver también ahí y pueden integrar más cosas a su proceso de desarrollo. Pero bueno, estamos profundamente agradecidos porque lleguen hasta aquí, porque nos vean. Si algo te resonó, ves que alguien necesita escucharlo, mándenselo, compártanlo, compártanlo en sus redes. Dejen que esto crezca. Ayudemos a ayudar. Ayudemos a la gente que amamos a que tenga la oportunidad de acompañarse con información sana para que busquen crecer su salud emocional, su salud mental y su salud física. Al final somos un todo. Me gustaría anticiparles algunas cosas en cuanto a los capítulos. Eh, yo creo que en breve ya habrá más. Ahorita les digo, ya hay otros 2 o 3 ya en el carrete, más estos que acabamos de mencionar ahorita que me gustaría incluir. Eh, y les agradecemos mucho estar con nosotros. Es un placer estar con ustedes. Yo soy Carlos de la Peña y soy el Doctor Culero. Y este es un podcast para ustedes. Gracias, gracias, gracias por formar parte de esta comunidad. Los veo muy pronto.